Tsunade arrastró a Jiraiya, la ira en su rostro no mostraba signos de desvanecerse. Después de todo, ella y Orochimaru ya habían visto la fuerza de Sakumo. Si Sakumo usara su espada, Jiraiya no tendría ninguna oportunidad contra él. Sin embargo, aquí estaba Jiraiya, afirmando descaradamente que no se le pasaría de la raya. ¡Qué descarado! Este tipo realmente no tenía filtro cuando hablaba. A Orochimaru no le sorprendió en lo más mínimo. No era de extrañar que a Tsunade nunca le gustara Jiraiya de niños. No era solo un idiota, sino despreocupado, le encantaba presumir y a menudo actuaba sin pensar. ¿Qué mujer se interesaría en un hombre frívolo, sin fuerza y que presumía todo el tiempo? Incluso si una mujer fuera ciega, ¿no se interesaría al menos por alguien guapo? Para Tsunade, la única ventaja real de Jiraiya era su constante energía y su constante esfuerzo por superarse. Más allá de eso, no había mucho que decir. Jaja, Orochimaru, tu amigo es bastante interesante. Sakumo se rió entre dientes, viendo cómo Tsunade arrastraba a Jiraiya. Siempre es así, respondió Orochimaru, imperturbable. Bueno, no les quitaré más tiempo. Mis compañeros me esperan. Nos vemos en el examen, dijo Sakumo con un gesto amistoso. Orochimaru asintió levemente en respuesta, observando cómo Sakumo caminaba de regreso hacia su equipo. Notó que los compañeros de Sakumo parecían algo débiles. ¿Podría ser que Sakumo estuviera siendo frenado por ellos? Maldita sea, Orochimaru también está aquí. En otro rincón del aula, un chico con camisa negra murmuraba con tristeza. En su camisa, el emblema del clan Uchiha, el abanico rojo y blanco, lucía prominentemente. ¿Orochimaru? Ese es el chico que te golpeó, ¿verdad? Preguntó otro joven a su lado, con el mismo emblema Uchiha. Sí. Fue ridículo. Es un bicho raro. Pudo crear clones de sombra incluso antes de graduarnos. Se quejó el primer chico. Y no cualquier clon, podía crear clones de sombra. Sigo sin poder hacer eso. Cada ninja tiene sus propias fortalezas. Que conozca clones de sombra no significa gran cosa, lo consoló el otro Uchiha. Que pueda usarlos significa que tiene mucho chakra. No garantiza la victoria. Es cierto. Las batallas ninja no se ganan solo por unos cuantos clones. Aún así, este tipo. No te preocupes, dijo el segundo Uchiha con seguridad. Si te lo encuentras durante el examen, te ayudaré a vengarte. ¿Lo harás? ¿Tan seguro estás? Preguntó el primer Uchiha, sorprendido. Por supuesto, respondió con suficiencia. Mientras tanto, Orochimaru, Tsunade y Jiraiya buscaron un rincón tranquilo del aula y esperaron a que comenzara la primera parte del examen. La sala bullía de actividad, y las voces de los demás examinandos llenaban el aire. Algunos discutían estrategias para el examen, otros hablaban de ninjutsu o misiones, y algunos incluso cotilleaban sobre chicas. La sala era un caos, un torbellino de conversaciones. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta del aula se abrió y un examinador uniformado de Konoha entró. Su presencia silenció inmediatamente la sala. Soy su supervisor para esta parte de los exámenes Chunin. Mi nombre es Nakagawa, se presentó el examinador con severidad. No perdió tiempo y explicó rápidamente los detalles del primer examen. Era una prueba escrita, pero a diferencia de la historia original, no se trataba de una elaborada prueba de habilidades para hacer trampa. Era un examen escrito real, diseñado para evaluar los conocimientos de un ninja sobre estrategia en el campo de batalla, liderazgo de misiones, cómo manejar enemigos y cómo tomar decisiones en situaciones de emergencia. La guerra había terminado hacía menos de un año, y Konoha no estaba segura de cuándo podría estallar otro conflicto. Por ello, la aldea había adaptado el contenido del examen para centrarse principalmente en habilidades útiles en tiempos de guerra. La prueba duraría 1 hora, y cualquier respuesta incorrecta resultaría en la eliminación. La puntuación para aprobar era de 60 sobre 100, pero eso no era todo. Para que un equipo avanzara a la siguiente ronda, los 3 miembros debían aprobar. Una vez que Nakagawa terminó de explicar las reglas, ordenó a todos que buscaran sus asientos asignados y comenzó el examen. Comparado con el elaborado sistema de trampas de la serie original, este tipo de examen escrito era sencillo. Para muchos ninjas, no era particularmente difícil. Pero, por supuesto, siempre había algunos que no tenían tanta inclinación académica. Por ejemplo, Jiraiya. Con menos de 10 años, una actitud despreocupada y poco interés por la teoría, Jiraiya tenía dificultades con este tipo de pruebas. Trampas, estrategias, tácticas de combate, apenas sabía nada al respecto. Su enfoque habitual ante los problemas era simple. Si hay un enemigo, arremeter contra él.
Maldita sea, ¿cómo se supone que voy a responder a esto? No recuerdo que el profesor lo haya repasado en clase. Jiraiya miró fijamente el examen, cada vez más frustrado. Se rascó la cabeza y miró a Orochimaru, que respondía las preguntas con calma, y... luego a Tsunade, igualmente concentrada. ¿Qué? Están volando por aquí. Orochimaru, ya anticipándose a las luchas de Jiraiya, había enviado discretamente una mosca invisible para aterrizar en el hombro de Jiraiya. Probablemente obtendrá unos 40 o 50 puntos más que Naruto en la línea de tiempo original cuando entregó un examen en blanco. Pero mejor le ayudó a hacer trampa, por si acaso, pensó Orochimaru. Está bien, proyección, murmuró Orochimaru en voz baja, listo para enviarle las respuestas a Jiraiya sin levantar ninguna sospecha. Capítulo 62. Las moscas invisibles tienen dos funciones principales: escaneo y proyección. Orochimaru utilizó estas dos funciones con notable precisión. Una mosca se encargaba de escanear el examen de Jiraiya y transmitirle los datos, mientras que la otra proyectaba las respuestas en el examen de Jiraiya. Puede que esto parezca una tecnología común en los tiempos modernos, pero en este mundo era una herramienta invaluable y casi imposible de rastrear. Mientras la tenue luz de la mosca proyectaba respuestas en el papel de prueba de Jiraiya, este no pudo evitar soltar un grito de sorpresa y casi se cae de la silla. ¿Qué demonios es eso? Bang bang. El examinador golpeó su escritorio con un puntero, mirando fijamente a Jiraiya. Tú, hey. Cállate o serás descalificado. Jiraiya, todavía con los ojos muy abiertos y nervioso, intentó explicar. Pero justo ahora había algo en mi papel. ¿Qué te pasa? Otro examinador se acercó, con aspecto desconcertado. Al darse cuenta de que todos los estudiantes en la sala lo miraban fijamente, Jiraiya rápidamente agitó las manos y tartamudeó. Nada. Está bien. Jaja, solo, tuve un momento. Aunque a menudo despistado, Jiraiya no era del todo tonto. Comprendió que, pasar a lo que pasara, llamar la atención solo empeoraría las cosas. Tras un breve momento de pánico, se recompuso. El examinador le dirigió una última mirada de sospecha antes de alejarse, y Jiraiya exhaló aliviado. Quienquiera que lo estuviera ayudando, claramente tenía un plan en mente. Mientras Jiraiya se calmaba, la tenue luz de la mosca invisible volvió a iluminar su papel. Esta vez, Jiraiya mantuvo la compostura, consciente de que era su oportunidad de aprobar el examen. La luz era tan tenue que pasó desapercibida para todos los demás en la sala, y Orochimaru había tenido cuidado de colocarla fuera del campo visual de los examinadores. Jiraiya, a pesar de su confusión inicial, copió las respuestas con sorprendente rapidez y eficiencia. Al salir de la sala de exámenes, Jiraiya seguía sumido en sus pensamientos, dándole vueltas a lo sucedido. Durante el examen escrito, alguien sin duda lo había ayudado, pero ¿quién? No podía dejarlo pasar. Como ninja joven y curioso, tenía que resolverlo. Pero dadas las limitaciones de tiempo y el ambiente del examen, no había tenido oportunidad de investigar más. ¿Orochimaru, eres tú el de ahí atrás? Preguntó Jiraiya con escepticismo. ¿De qué estás hablando? Respondió Orochimaru con expresión vacía. No importa, murmuró Jiraiya, aún más confundido. Estaba seguro de que los únicos capaces de ayudarlo eran sus dos compañeros, Orochimaru y Tsunade. Tsunade era especialista en ninjutsu médico, y sus habilidades no eran especialmente adecuadas para algo así. Pero Orochimaru siempre estaba experimentando con técnicas y habilidades extrañas. Tenía que ser él. Pero cuanto más observaba la calma de Orochimaru, más confundido se sentía. ¿Era realmente él? ¿En serio, fuiste tú? Continuó Jiraiya. Orochimaru, al no ver ningún sentido en continuar con la farsa, finalmente dijo. ¿Estás hablando de darte las respuestas? La franqueza de la declaración de Orochimaru tomó a Jiraiya por sorpresa. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Así que fuiste tú. ¿Cómo lo hiciste? Exclamó Jiraiya, completamente asombrado. Acabas de transmitir las respuestas a mi papel. ¿Qué clase de ninjutsu es ese? Antes de que Orochimaru pudiera responder, Tsunade apareció junto a ellos, tras haber escuchado parte de la conversación. ¿De qué están susurrando? Preguntó con recelo. Incapaz de contener su emoción, Jiraiya inmediatamente le contó a Tsunade todo lo que había sucedido durante la prueba, entrando en gran detalle sobre las misteriosas respuestas que aparecían en su papel. Tsunade, igualmente asombrada, se volvió hacia Orochimaru. Es increíble. Me preocupaba que Jiraiya fallara, pero ahora, Orochimaru, ¿cómo lo lograste? Orochimaru, tan tranquilo como siempre, respondió.
Es solo un pequeño aparato en el que he estado trabajando. ¿Aparato? ¿Qué clase de aparato? Preguntó Tsunade, con curiosidad. ¿Cómo puede algo así transmitir respuestas? Sí, Orochimaru. Muéstranos cómo funciona. Añadió Jiraiya, cada vez más emocionado. Después de todo, seguían siendo niños. Su curiosidad era desbordante. La idea de un nuevo invento que pudiera proyectar respuestas durante un examen era demasiado tentadora como para ignorarla. Orochimaru sonrió con suficiencia. Está bien, te lo mostraré, pero debes mantener esto en secreto. Tanto Tsunade como Jiraiya asintieron con entusiasmo, prometiendo mantener la boca cerrada. Sin dudarlo, Orochimaru extendió la mano, y allí estaba una pequeña mosca, aparentemente común, posada en su palma. Toma. Este es el dispositivo. ¡Puaj! Solo es una mosca. ¡Qué asco! Tsunade retrocedió un paso. Jiraiya, por otro lado, entrecerró los ojos con incredulidad. Vamos, es imposible que una mosca común y corriente haga eso. Esta no es una mosca cualquiera, ¿verdad? Orochimaru asintió. Tienes razón. Es una nueva especie que descubrí. Puede grabar lo que ve y proyectarlo a otros lugares. Esto, por supuesto, era una verdad a medias. La mosca invisible era un dispositivo mecánico altamente sofisticado, pero para cualquier observador, parecía completamente natural. Orochimaru había planeado esta situación desde el principio. La mosca era indistinguible de un insecto real a menos que se examinara de cerca. ¿Puede hacer eso? Preguntó Jiraiya, impresionado. Es increíble. Sí, en serio, Orochimaru. Siempre se te ocurren las cosas más raras y geniales, añadió Tsunade, aunque seguía manteniéndose alejada de la mosca. ¿Cómo funciona? Preguntó Jiraiya, todavía fascinado. Orochimaru explicó los fundamentos con naturalidad, demostrando cómo la mosca escaneaba el entorno y proyectaba imágenes. Había elaborado la historia con sumo cuidado. En un mundo lleno de habilidades extrañas y únicas, como el control mental del clan Yamanaka o la manipulación de insectos del clan Aburame, algo así podría fácilmente pasar por una criatura recién descubierta. Tanto Jiraiya como Tsunade estaban completamente convencidos. Incluso los ninjas más experimentados se habían topado con innumerables especies de insectos, muchos con poderes extraños. Una mosca capaz de escanear y proyectar no parecía nada fuera de lo común. Capítulo 63. Parecía que la conjetura de Orochimaru se confirmó cuando Tsunade y Jiraiya simplemente miraron las moscas en su mano, con la curiosidad evidente en sus rostros sin un rastro de incomprensión o confusión. Increíble, ¿de verdad existe algo así? Comentó Tsunade con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Sí, es increíble. Añadió Jiraiya, igualmente asombrado. No es nada especial, respondió Orochimaru, recuperando las moscas con indiferencia. Las capturé por diversión, pero no esperaba que me fueran útiles durante el examen. ¿En serio? Dijo Tsunade con una leve sonrisa. Es sorprendente que lo digas tú. No es tan sorprendente como que Jiraiya necesitara tu ayuda, bromeó Tsunade, volviéndose hacia Jiraiya. Si hubieras prestado más atención en clase, no habrías necesitado que Orochimaru te rescatara. Oye, no es mi culpa. Simplemente no puedo concentrarme en clase. El profesor es muy aburrido. Refunfuñó Jiraiya, rascándose la cabeza con frustración. Para él, quedarse dormido en clase estaba fuera de su control. ¿Por qué nadie más podía verlo? Pero, como era de esperar de los niños, su interés por las moscas se desvaneció rápidamente. Una vez que la novedad inicial desapareció, ni Jiraiya ni Tsunade parecían especialmente interesados en comprender el propósito profundo de la creación de Orochimaru. Para ellos, escanear y proyectar imágenes o volverse invisibles podía ser fascinante por un momento, pero no revolucionario. Después de todo, en el mundo ninja, la invisibilidad no era algo desconocido. Muchos en el departamento de inteligencia de Konoha usaban técnicas similares para recopilar información, y los animales con habilidades de camuflaje no eran raros. Incluso Jiraiya, al madurar, aprendería sus propias técnicas de sigilo. Entonces, una vez que la emoción se calmó, pasaron a otros pensamientos. Más tarde esa tarde, se reanudó la segunda parte del examen Chunin. Cuando se publicaron los resultados de la prueba escrita, cientos de participantes fueron eliminados. Si bien no fue sorprendente que algunos equipos no pasaran, la gran cantidad de eliminaciones tomó a muchos por sorpresa. Orochimaru no pudo evitar notar dos nombres familiares entre los eliminados: Migdai y Iruko. Orochimaru era muy consciente de su potencial, o incluso de su falta de él. Sabía que Migdai, el llamado Genin Eterno, nunca superaría su rango actual.
En cuanto a Iruko, aunque poseía un talento único, convertirse en Chunin sería un largo y difícil camino para él. En ese momento, a Orochimaru no se le ocurría una mejor manera de describir la participación de Iruko en el examen que solo para maquillar. Pero no le dio demasiadas vueltas. Su equipo había pasado con facilidad, y ahora la atención se centraba en la siguiente ronda. Orochimaru había esperado la infame prueba del Bosque de la Muerte, donde los equipos lucharían por pergaminos del cielo y la tierra, pero en cambio, se les presentó algo completamente diferente. La segunda ronda del examen será una batalla en equipo, reflexionó Orochimaru. Sí, confirmó Tsunade. Hay 2 rondas, y si pierdes, quedas eliminado. Solo una cuarta parte de los ninjas llegará al examen final. Orochimaru entrecerró los ojos, pensativo. Esto era diferente a lo que recordaba, pero tenía sentido dada la gran cantidad de participantes. Si el examen seguía el formato de la serie original, el proceso de selección se alargaría eternamente. Este formato más rápido y brutal, donde los equipos podían ser eliminados mediante combate directo, era una forma más eficiente de reducir el número de participantes. No era precisamente justo, pero en el mundo ninja, la imparcialidad solía ser un lujo. Eso funciona. Nos ahorrará tiempo, comentó Orochimaru. Confiaba en que su equipo podría aplastar a la competencia. No había de qué preocuparse. La segunda ronda del examen Chunin se llevó a cabo en varios campos de entrenamiento y estadios escolares, cada uno supervisado por varios examinadores. El equipo de Orochimaru fue asignado al grupo A, y Jiraiya se ofreció como voluntario para sortearlos. Jajaja. Estamos en el grupo A, y nuestro examinador es el maestro Yura. Anunció Jiraiya, con su habitual entusiasmo a flor de piel. ¿Maestra Yura? Repitió Tsunade. Eso significa que estamos en el campo de entrenamiento. Y así, el trío se dirigió al campo de entrenamiento. Al llegar, Orochimaru no se sorprendió al encontrar muchas caras conocidas. Diversos clanes estaban bien representados, con la participación de miembros de los Hyuga, Aburame, Inuzuka, Uchiha y el trío Inoshikacho. Como era habitual en Konoha, los grandes clanes contaban con numerosos miembros participando en el examen Chunin, cada uno con la esperanza de continuar su legado familiar. Aunque Orochimaru reconocía muchos nombres de clanes, desconocía a los individuos en sí. Para él, eran simplemente otros competidores. En ese momento, se estaba disputando un partido en el campo. Un equipo, compuesto por un chico con cabeza de piña, un chico pelirrojo regordete y un chico rubio, se enfrentaba a 3 ninjas de Konoha sin nombre. La batalla no tardó en inclinarse a favor del trío de los clanes Nara, Akimichi y Yamanaka. En un destello de sellos y chakra, la técnica de imitación de sombras del chico Nara capturó a sus oponentes, mientras que el chico Akimichi usó el jutsu multitamaño para abrumarlos. El miembro del clan Yamanaka remató la situación controlando al último enemigo con su jutsu de transferencia mental. «Uf, no puedo moverme», exclamó horrorizado uno de los genin capturados al ver que su compañero, bajo el control de Yamanaka, volvía a su propio kunai contra él. «Se acabó el combate», gritó el examinador, interviniendo para detener la pelea antes de que se volviera mortal. «El ganador es el grupo A, equipo Nara, Akimichi y Yamanaka». Después de anunciarse los resultados se convocó el siguiente partido. Próximo partido. Equipo Inuzuka del grupo A contra equipo Toranosuke del grupo B. Prepárense. En un instante, el equipo Inuzuka, compuesto por 3 ninjas y un perro grande, saltó al campo, listo para luchar. Capítulo 64. Los 3 participantes que entraban al campo tenían aproximadamente la misma edad que el grupo anterior, unos 12 o 13 años. Uno tenía 2 colmillos afilados y llevaba la cara pintada, agachado hasta el suelo con una mano apoyada en ella. Los otros 2, de pie detrás de él, eran fácilmente identificables. Uno llevaba gafas de sol, mientras que el otro tenía los ojos claros y sin pupilas. A Orochimaru no le hacía falta preguntarse de qué clanes provenían. Por su apariencia, era evidente que pertenecían a los clanes Inuzuka, Hyuga y Aburame. Estos eran miembros de algunas de las familias más prestigiosas de Konoha, y verlos participar en la competición como equipo no sorprendió en absoluto a Orochimaru. Después de todo, desde la fundación de la aldea, los clanes más grandes siempre habían mantenido fuertes vínculos gracias al trabajo en equipo. Cuando los 3 entraron al campo, el equipo contrario, liderado por un chico llamado Toranosuke, titubeó visiblemente. Se miraron, visiblemente nerviosos. «Maldita sea, ¿por qué tuvimos que toparnos con ellos?», murmuró uno con voz teñida de frustración. «Tal vez deberíamos dejarlo y volver para el próximo examen», sugirió otro, sonando derrotado. «No veo otra opción».
Estamos muy superados aquí, intervino el tercero. Finalmente, se resignaron a su destino. Maestro, perdemos. El equipo Toranosuke pierde. El ganador es el equipo de Inuzuka del grupo A, anunció el examinador. Inuzuka, que se estaba preparando para demostrar sus habilidades, se quedó atónito. ¿Qué? ¿Se rindieron? Probablemente seamos demasiado fuertes, dijo con calma el chico de las gafas de sol, Shingo. Inuzuka sonrió. Jaja, supongo que tienes razón. Los combates transcurrieron con rapidez, con equipos entrando al campo de batalla uno tras otro. Pronto llegó el turno de Uchiha, y mientras se preparaban, se hizo evidente que no habían visto a Orochimaru y sus compañeros entre la multitud. Uchiha estaba completamente concentrado en su inminente batalla. A diferencia de los Uchiha, que provenían de un clan prestigioso, sus compañeros de equipo eran dos ninjas civiles. Uno era un compañero de clase llamado Tenzo y la otra, una chica un poco mayor. Sus oponentes eran claramente más experimentados y mayores, pero eso no importaba. La pelea fue desequilibrada desde el principio. El equipo de los Uchiha dominó a sus oponentes con una fuerza superior, superándolos fácilmente. Al observar el combate, Orochimaru no pudo evitar reflexionar sobre la gran ventaja que tenían los ninjas de clanes prestigiosos sobre los civiles. Tenían acceso a recursos de entrenamiento superiores, la guía de sus familiares y la herencia de técnicas poderosas. Para un ninja civil, incluso el mayor esfuerzo a menudo palidecía ante estas ventajas. Esto era aún más evidente con clanes como Aburame, Hyuga y el trío Inoshikacho, cuyos miembros ya eran más fuertes que el promedio y solían formar equipo. Un ninja civil que se enfrentara a ellos en combate simplemente lo atribuiría a la mala suerte. Los ganadores son el equipo de Uchiha del grupo A. Anunció el examinador. El próximo partido será entre el equipo C del grupo A y el equipo D del grupo B. En la aldea de Konoha, muy por encima del campo de entrenamiento, Hiruzen, el tercer Hokage, se encontraba en la azotea de la academia, contemplando los combates con una intensidad serena. Desde su posición privilegiada, podía ver toda la zona de entrenamiento. A pesar de conocer bien las habilidades de sus discípulos, Hiruzen sentía la necesidad de estar presente. Como su maestro, quería presenciar su progreso de primera mano. Si tenían éxito, podría estar orgulloso de sus logros. Si flaqueaban, podría señalar las áreas en las que debían trabajar para el futuro. Detrás de él estaban otros tres ancianos de Konoha, observando junto a él. Hiruzen, tus discípulos son los siguientes, dijo un anciano con una risita. Pareces un poco tenso. ¿Estás preocupado por ellos, viejo amigo? Bromeó otro anciano, este llamado Mito, que estaba a su lado con una sonrisa. Hiruzen rió con ganas. No estoy preocupado, solo emocionado. Sé de lo que son capaces. Tenían motivos de sobra para confiar. Orochimaru, Tsunade y Jiraiya se encontraban entre los jóvenes ninjas más prometedores de la aldea. Incluso si se enfrentaban a los mejores de los otros clanes, estaba seguro de que no estarían en desventaja. Danzo, que se encontraba a un lado, permaneció en silencio. Mientras Sarutobi esperaba con ansias la actuación de los tres, el interés de Danzo se centraba únicamente en Orochimaru. De regreso al campo de entrenamiento, con el familiar sonido del silbato del examinador se anunció el próximo partido. Ganador, equipo D del grupo B. Y ahora, para el próximo partido equipo Orochimaru del grupo A contra equipo Saosuke del grupo B, por favor, prepárense. Por fin nos toca. Exclamó Jiraiya, apretando los puños con entusiasmo. Todo su cuerpo vibraba de energía. Tsunade, encogiendo los hombros preparándose, parecía igual de ansiosa, pero con más control. Un oponente cada uno, acabemos con esto rápido, dijo con seguridad, mientras Orochimaru la guiaba hacia el campo de batalla. Capítulo 65. Orochimaru y su equipo alcanzaron la fama durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi. Pero antes de eso, eran relativamente desconocidos, incluso para la mayoría de los ninjas de Konoha. En aquel entonces, poca gente los conocía o sabía que eran discípulos del tercer Hokage. Fue similar a cómo, durante la serie original, Namikaze Minato se hizo conocido solo tras sus hazañas contra los ninjas de Iwa, a pesar de ser extremadamente poderoso. En clanes grandes como los Uchiha y los Hyuga, muchos miembros ni siquiera conocían a sus propios parientes, por lo que no era sorprendente que Orochimaru, Tsunade y Jiraiya también fueran relativamente desconocidos en aquel entonces. Mientras el equipo de Orochimaru se enfrentaba a sus oponentes, muchos espectadores pensaron que el encuentro carecía de interés. Pensaban que los ninjas civiles, especialmente los tan jóvenes como Orochimaru y sus compañeros, no podrían ofrecer un combate emocionante. Estos tres niños son demasiado jóvenes, ¿no? Murmuró un espectador.
Parecen recién graduados, añadió otro. Uf, este partido va a ser aburrido. Va a ser un partido completamente desparejo, se quejó una tercera persona. Sí, probablemente estoy completamente enamorado. Dentro del campo de entrenamiento, el equipo de Orochimaru y el equipo de Saosuke ya estaban en posición, listos para pelear. Preparados. Listos. Comiencen. Gritó el examinador. Ojo. Bang, bang, bang. En un instante, todo terminó. El examinador parpadeó confundido, al igual que la mayoría de los espectadores. Nadie podía comprender lo que acababa de suceder. ¿Qué acaba de pasar? Parpadeé y me lo perdí. ¿Alguien puede decirme qué pasó? Lo cierto era que el público tenía razón en una cosa. Este partido fue una derrota aplastante. Pero no fue el equipo de Orochimaru el que perdió. Fue el de Saosuke. Tsunade había noqueado a uno de sus oponentes de un solo puñetazo, Jiraiya había sometido a otro con las manos desnudas, y Orochimaru se encontraba detrás del último, sosteniendo con calma un kunai en el cuello del joven. El combate completo había durado menos de 10 segundos. La multitud quedó atónita. Asombroso. ¿Cómo se movieron tan rápido? Los espectadores solo oyeron al examinador gritar comiencen. Y, en cuestión de segundos, Orochimaru y su equipo habían diezmado a sus oponentes. Lo único que el equipo de Saosuke logró hacer fue lanzar un par de shurikens en pánico. Pero fueron inútiles ante la velocidad y la potencia del equipo de Orochimaru. Incluso entre los genin, la mayoría no podía ejecutar la técnica de movimiento corporal con la misma eficiencia que Orochimaru, Tsunade y Jiraiya. Los tres ya la dominaban a un nivel que superaba con creces a sus compañeros. De hecho, incluso el más lento del trío, Jiraiya, era más rápido que un genin promedio. No hubo competencia en la batalla desde el principio. Estos mocosos son mucho más fuertes de lo que pensaba, dijo con asombro uno de los espectadores. Sí, ¿viste eso? Su técnica de movimiento corporal fue mucho más rápida que la del equipo de Saosuke. Espera, ¿reconoces a esa chica? ¿La que noqueó a su oponente de un solo puñetazo? ¿Eh? ¿Quién es ella? Ella es del clan Senju. ¿Qué? ¿El clan Senju? Con razón, espera, ¿cómo lo sabes? Lo escuché de mi papá una vez. Ah, eso lo explica. Con la aplastante victoria, Orochimaru, Tsunade y Jiraiya captaron la atención de algunos de los ninjas más experimentados del público, especialmente de los equipos de los clanes más grandes. Era evidente para todos que el equipo de Orochimaru no debía ser subestimado. Al día siguiente, los combates continuaron. Esta vez, sus oponentes lograron resistir unos 30 segundos. Aún así, fue una victoria decisiva para el equipo de Orochimaru. Al tercer día, la fase de batalla por equipos del examen había concluido. De los 1000 o 2000 participantes iniciales, solo quedaron unos 200. Eso dejó a unos 80 equipos que pasaron a la siguiente etapa del examen. Los equipos restantes fueron llevados al infame bosque de la muerte de Konoha. El bosque se extendía en un radio de 10 kilómetros, con 44 entradas cerradas. Un río atravesaba la zona, y en el centro se alzaba una torre. Las reglas de esta ronda eran similares a las descritas en la serie original. Cada equipo recibía un pergamino del cielo o de la tierra, y su objetivo era sobrevivir durante 5 días mientras recogían un pergamino igual de otro equipo. Una vez que tuvieran ambos pergaminos, debían llegar sanos y salvos a la torre central. Esta parte del examen fue diseñada para evaluar no solo las habilidades de combate de los equipos, sino también sus habilidades de supervivencia y su pensamiento estratégico. Mientras Orochimaru observaba el pergamino celestial que le habían asignado a su equipo, una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. En la línea temporal original, había sido el principal antagonista de este mismo examen. Qué irónico que ahora solo fuera un participante. Orochimaru, ¿cuál es el plan? Preguntó Jiraiya, ansioso por entrar en acción. Simplemente entraremos directamente, respondió Orochimaru con calma. ¿Qué? ¿Vas a precipitarte? ¿Eso no provocará muchas peleas innecesarias? Preguntó Jiraiya, un poco desconcertado por la estrategia. No importa, respondió Orochimaru, completamente imperturbable. El nivel de los oponentes aquí no justifica gastar tácticas en ellos. Tsunade y Jiraiya intercambiaron miradas, sin palabras. Si bien la evaluación de Orochimaru era brutalmente honesta, ¿no era un poco arrogante ignorar las tácticas por completo? Aún así, no tenían tiempo para discutir, pues las puertas del bosque de la muerte ya se habían abierto. Zash, zash, zash. Los ninjas se adentraron en el bosque en grupos. Los 80 equipos se dividieron entre las 44 puertas, con un intervalo de 10 minutos entre cada entrada.
El grupo de Orochimaru formó parte de la segunda oleada. Menos de 5 minutos después de entrar al bosque, se encontraron con otro equipo de Konoha que había entrado antes. Los 3 ninjas masculinos, probablemente cercanos a los 20 años, dieron un paso adelante con expresiones de suficiencia. Los vimos hace un rato, dijo uno. Evitemos peleas innecesarias. Solo dame tu pergamino. Orochimaru rió entre dientes con sarcasmo. Parecen seguros, lo suficientemente seguros como para mostrarse sin ninguna precaución. Si no tuviéramos confianza en vencer a unos mocosos como ustedes, no estaríamos aquí compitiendo, ¿verdad? Se burló uno de los ninjas mayores. Veo. Tan pronto como terminó de hablar, las manos de Orochimaru se movieron como un borrón, formando sellos. Ojo. Con un fuerte estruendo, el suelo debajo de uno de los ninjas de Konoha estalló, y una enorme pitón de color kaki salió disparada de la tierra, tragándose al hombre por completo antes de que tuviera tiempo de reaccionar. El repentino ataque sorprendió no solo a los ninjas de Konoha que no estaban familiarizados con los métodos de Orochimaru, sino también a sus propios compañeros de equipo, Tsunade y Jiraiya, quienes apenas tuvieron tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Esto es, qué? Murmuró Jiraiya con los ojos muy abiertos. Una serpiente gigante. Maldita sea, no te quedes ahí parada. Tenemos que salvarla. Gritó Tsunade con la voz ligeramente temblorosa, aunque intentó mantener la compostura. La pitón gigante que Orochimaru invocó era enorme, más gruesa que un grupo de personas cogidas del brazo y tan grande como las 2 serpientes que luego usaría en el bosque de la muerte en la serie original. Su lengua roja como la sangre parpadeaba, y sus enormes, frías y verticales pupilas provocaban escalofríos a cualquiera que se atreviera a mirarla fijamente. Era similar al miedo que Sasuke sintió al encontrarse con las serpientes de Orochimaru por primera vez, lo que lo paralizó. Pero los 2 ninjas de Konoha restantes eran un poco mayores y más experimentados que Sasuke, y, impulsados por su instinto de salvar a su compañero, se lanzaron hacia la enorme bestia. Sin embargo, a pesar de su coraje, sus habilidades de nivel genin no fueron rival para la serpiente de Orochimaru. La pitón gigante levantó su colosal cabeza y luego la aplastó con una fuerza brutal. ¡Ojo! ¡Ah! Gritó uno de los ninjas de Konoha mientras la tierra temblaba bajo el peso del ataque de la serpiente. El suelo se agrietó, los escombros volaron por el aire y el polvo cubrió el área, mezclándose con el eco del impacto y el grito de su compañero. El potencial mortal de los exámenes Chunin nunca fue una broma. A menudo moría gente durante estos exámenes, especialmente en el infame bosque de la muerte. Si no fuera por el riesgo real de muerte, no tendría sentido la exención que los participantes debían firmar previamente. La muerte era una realidad omnipresente en los exámenes, separando a quienes tenían la fortaleza para convertirse en Chunin de quienes eran demasiado débiles para afrontar las presiones de la batalla. Muchos genin nunca avanzaron porque carecían de la determinación para enfrentar situaciones de vida o muerte como esta. Orochimaru lo comprendió. Pero Tsunade y Jiraiya, aún jóvenes y relativamente inexpertos, no habían aceptado del todo la brutalidad de los exámenes. Orochimaru, detente. Gritó Tsunade con voz temblorosa al ver lo que ocurría ante sus ojos. ¿Qué haces, Orochimaru? Toma el pergamino y déjalos en paz. Gritó Jiraiya, alarmado por la violencia innecesaria. Ambos tenían solo 10 años, aún eran inocentes en muchos sentidos y no podían soportar ver a sus compañeros ninjas de Konoha siendo brutalizados, incluso en un examen destinado a llevar a las personas al límite. A su nivel, convertirse en un Chunin solo significa que morirán antes en el campo de batalla, respondió Orochimaru con frialdad, indiferente al sufrimiento de sus oponentes. Pero son de nuestra aldea. Argumentó Tsunade con voz desesperada. Sí, Orochimaru. Son nuestros camaradas. No puedes matarlos así como así. Añadió Jiraiya, igualmente horrorizado. Orochimaru frunció el ceño levemente ante la protesta de Tsunade. Este es el examen Chunin, dijo con naturalidad, como si eso justificara el derramamiento de sangre. No puedes hacer eso. Incluso en los exámenes Chunin hay límites, gritó Tsunade, agarrándolo del brazo, con los ojos llenos de lágrimas. Por favor, detén esto. Orochimaru se detuvo, desconcertado por la reacción de Tsunade. Su tembloroso agarre en su brazo, sus ojos llorosos y su forma de suplicarle lo tomaron por sorpresa. No esperaba que reaccionara tan emotivamente. Está bien, suspiró Orochimaru después de un momento, sonando ligeramente molesto. Soltó la situación y caminó hacia la pitón gigante, que todavía se cernía sobre los ninjas heridos de Konoha.
Los dos ninjas restantes no estaban muertos. Uno había resultado gravemente herido por el cabezazo de la pitón, y el otro estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverse. El que aún sostenía un kunai temblaba tanto que apenas podía sujetar su arma. Orochimaru los ignoró por ahora y se giró hacia la serpiente gigante. «Abre la boca», le ordenó. Silbido. La pitón gigante, aún bajo el mando de Orochimaru, obedeció. Abrió sus enormes fauces, revelando sus afilados colmillos, rebosantes de saliva. Orochimaru extendió su brazo, y desde su manga, pitones más pequeñas se deslizaron hacia afuera, entrando en la boca de la serpiente más grande para recuperar al ninja tragado. Momentos después, el ninja de Konoha, inconsciente, cubierto de saliva y temblando incontrolablemente, fue sacado de la garganta de la pitón por las serpientes más pequeñas. Estaba vivo, pero en estado de shock. Con un gesto despectivo de la mano, la pitón de color kaki se disolvió en una nube de humo blanco y desapareció de la vista. De nuevo. En ese mismo momento, Tsunade y Jiraiya corrieron a ver al ninja herido. Tsunade se arrodilló junto al ninja de Konoha, evaluando rápidamente su condición. «Tsunade, ¿cómo está?», preguntó Jiraiya, todavía conmocionado por lo que acababa de suceder. Tras un breve examen, Tsunade respiró aliviada. «Vivirá. No corre peligro». «¡Qué alivio!», murmuró Jiraiya mientras se desplomaba en el suelo, sintiendo que la adrenalina finalmente se disipaba. «Maldita sea, Orochimaru, ¿por qué tienes tanta sed de sangre? ¿Tienes idea de lo aterrador que fue?». Tsunade levantó la vista de su paciente, con el rostro lleno de preocupación. «Orochimaru, ¿qué te pasa? Solo pidieron ver el pergamino. ¿Por qué intentaste matarlos?». Orochimaru, que había estado observando la escena con una expresión ilegible, de repente frunció el ceño y su mente dio vueltas. «Tienen razón», se dio cuenta. «No me provocaron lo suficiente como para justificar intentar matarlos. Entonces, ¿por qué sentía tanta sed de sangre?». Por un breve instante, Orochimaru se sintió perturbado por sus propias acciones. Normalmente, era metódico y distante, pero esta vez, fue como si algo en su interior se hubiera roto. ¿Será el Sharingan?, se preguntó. Pero descartó la idea rápidamente. Con su cuerpo fortalecido, confiaba en poder resistir la influencia del Sharingan de los tres Tomoe. No debería haber sido tan poderoso como para afectarlo así. ¿Entonces qué será? Apretó el puño. ¿Es posible que esté perdiendo el control? La idea de que pudiera estar perdiendo el control de su propia mente y que algún impulso oculto lo estuviera llevando hacia una violencia innecesaria era profundamente inquietante. Lo siento», dijo Orochimaru en voz baja, con un extraño momento de vulnerabilidad en su voz. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas y cerró los ojos. «¿Orochimaru?». Tsunade y Jiraiya intercambiaron miradas de desconcierto. ¿Qué le pasaba? Orochimaru no era de los que se disculpaban fácilmente, ni de los que perdían el control. Sin embargo, allí estaba, claramente perturbado por algo que no podían comprender. «Necesito resolver esto», dijo Orochimaru más para sí mismo que para ellos. Siempre había tenido el control. Despiadado, calculador e inteligente. Pero si algo le estaba sucediendo, tenía que llegar al fondo. ¿Se trataba de una falla oculta en el poder del Sharingan, o algo dentro de él realmente había cambiado? Orochimaru cerró los ojos y entró en su propia conciencia. El espacio dentro de su mente era oscuro y espeluznante. El agua goteaba del techo invisible, creando charcos poco profundos a sus pies. Podía sentir el peso opresivo de algo acechando en las sombras, pero era difícil identificar su origen. Abrió los ojos en el espacio de su consciencia, activando su Sharingan. El mundo a su alrededor se iluminó con mayor claridad. Capítulo 67. El Sharingan tiene una habilidad única más allá de sus funciones básicas de percepción mejorada, copia e hipnosis. Esa habilidad es la visión nocturna. En entornos oscuros, puede ver mucho más claramente que los ojos normales. Tan pronto como Orochimaru activó su Sharingan, el espacio dentro de su conciencia pareció iluminarse significativamente. Sin embargo, este efecto solo se aplicó al área inmediata que lo rodeaba. Avanzó lentamente, mientras sus ojos rojos escaneaban cada rincón del espacio consciente. El espacio parecía vasto y desolado, y solo la interminable extensión de agua bajo sus pies reflejaba la tenue luz. No había ningún 9 colas sellado dentro de él, por lo que no había una jaula de hierro ni nada parecido a una. Podría haberme equivocado, murmuró Orochimaru para sí mismo, cada vez más inseguro al observar el espacio vacío a su alrededor. Sin embargo, después de un momento de reflexión, se mantuvo firme en su convicción. Su mente no sería influenciada sin motivo alguno. Dado que había interferencia, el Sharingan no era la causa.
Eso significaba que algo andaba mal en su espacio consciente. Fue similar a cómo Naruto había sido influenciado por el nueve colas. Justo cuando este pensamiento cruzó su mente, Orochimaru se detuvo de repente. Vio una figura sombría. La figura estaba sentada en un escalón oscuro e indistinto. Al notar la mirada de Orochimaru, sonrió. Ah, ¿así que me notaste tan pronto? La voz de la figura era baja y llena de burla. Como sospechaba. Orochimaru entrecerró los ojos. ¿Eres el Orochimaru original? No, no, la voluntad original de Orochimaru desapareció hace mucho. Entonces, ¿eres otra parte de mí? No, no soy una simple otra personalidad. Entonces, ¿qué eres? La voz de Orochimaru se volvió más fría. Soy la oscuridad enterrada profundamente en tu corazón. ¿La oscuridad en mi corazón? Los ojos de Orochimaru brillaron al reconocerlo, pero su expresión permaneció gélida. Sí, soy tú. Soy el lado oscuro de tu alma, la parte de la que no puedes escapar. Después de hablar, la sombra se levantó lentamente, moviéndose hacia Orochimaru con un ritmo deliberado. A medida que se acercaba, su forma se hizo más clara. Era un niño, idéntico en apariencia y vestimenta a Orochimaru. Pero había una marcada diferencia. Mientras que el Sharingan de Orochimaru brillaba con pupilas rojas, los ojos de este chico eran completamente negros, carentes de luz. Al ver esta imagen reflejada de sí mismo, Orochimaru frunció el ceño. En ese momento, recordó una escena de la historia de Naruto, el momento en la isla Tortuga cuando Naruto se paró frente a la cascada de la verdad, enfrentándose a su yo más oscuro. Esto fue exactamente como ese momento. ¿Podría esta aparición ser una manifestación de su propia imagen? Es impresionante que hayas podido notar mi presencia tan rápido. La expresión de Orochimaru permaneció indiferente mientras preguntaba. ¿Eres tú la razón por la que he estado sintiendo tanta sed de sangre últimamente? Claro. ¿Por qué negarlo? Juraste hace mucho tiempo que nunca serías bueno, ¿verdad? Después de todo, tu objetivo es conquistar el mundo ninja. ¿Y qué si lo es? Entonces, ¿qué nos importa la vida o la muerte de los demás? Deberíamos odiar este mundo, exterminar a todos los shinobi, matarlos a todos, hasta el último de ellos. Pero antes de que el oscuro Orochimaru pudiera terminar, su voz se cortó abruptamente. Sus ojos se abrieron en shock cuando sintió el frío agarre de una mano pálida apretándose alrededor de su garganta, y una multitud de serpientes enroscándose alrededor de su cuerpo, restringiendo sus movimientos. Los labios de Orochimaru se curvaron en una mueca de desprecio mientras estrangulaba a su doble. Para empezar, no deberías existir. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué no pude anticipar tus movimientos? Soy tú. Ahí es donde te equivocas. El agarre de Orochimaru se apretó aún más. Mi oscuridad no necesita ocultarse. Mato cuando quiero, y desde luego no necesito que me enseñes cómo. Aunque no sé por qué has aparecido en mi consciencia, un cuerpo solo necesita una mente. Ahora, desaparece. Con un último y fuerte apretón, Orochimaru aplastó el cuello de su otro yo. Afuera, el cuerpo real de Orochimaru, sentado en una posición meditativa, se sacudió repentinamente, sus cejas se fruncieron mientras una mirada de dolor cruzaba su rostro. Orochimaru, ¿qué te pasa? Tsunade, que lo había estado observando, corrió de inmediato, alarmada. Jiraiya, de guardia cerca, estaba igualmente sorprendido y confundido. ¿Qué demonios le estaba pasando de repente? Orochimaru levantó la mano y se la apretó contra la frente mientras jadeaba con dificultad. Estoy bien. Era difícil creer que después de vencer su oscuridad interior, su poder espiritual hubiera tomado represalias contra él. Pero de alguna manera, se sentía mucho mejor ahora. Fue una sensación difícil de describir o incluso explicar, pero simplemente fue genial. ¿De verdad estás bien? Preguntó Tsunade, todavía preocupada. Orochimaru exhaló profundamente, sintiendo que el peso se levantaba de su mente, luego respondió con indiferencia. Sí, solo, un breve trastorno en mi chakra. ¿Una interrupción de chakra? Tsunade levantó una ceja sorprendida. ¿Te atraparon con algún tipo de genjutsu? No estoy seguro, pero ahora es irrelevante. Mientras hablaba, la mente de Orochimaru había vuelto casi a la normalidad, recuperando entre un 70 y un 80% de claridad. Deberíamos centrarnos en sus pergaminos. Ya lo revisé. Tienen el mismo pergamino del cielo que nosotros, intervino Jiraiya, rompiendo finalmente su silencio. Orochimaru se levantó lentamente, apoyando las manos en las rodillas, con el rostro inexpresivo. ¿El pergamino del cielo? En ese caso, destrúyelo. ¿Destruirlo? Tsunade pareció desconcertada.
Pero, si lo haces, otro equipo no podrá completar el examen. ¿Qué nos importa eso? Respondió Orochimaru con frialdad. ¿No te estás volviendo un poco blando? El mundo shinobi es inherentemente brutal. Si fallan, es simplemente porque no fueron lo suficientemente fuertes. Tras lidiar con su ser interior, Orochimaru encontró sus pensamientos más claros que nunca. Su instinto asesino se había desvanecido, reemplazado por una mayor claridad. Quizás, tengas razón, reflexionó Tsunade, suavizando el tono. Para ascender a Chunin, uno debe confiar en su propia fuerza, no en la misericordia de los demás. Pero, hizo una pausa, mirando a Orochimaru directamente a los ojos. ¿Puedes prometerme una cosa, Orochimaru? Por favor, deja de matar gente al verte. Tu comportamiento anterior fue aterrador. Orochimaru la miró a los ojos sin pestañear. Incluso en el mundo shinobi, hay razones para matar. En el campo de batalla, claro, hay justificación. ¿Misiones de asesinato? Bien. Pero en situaciones cotidianas, no se puede matar sin motivo. La voz de Tsunade se volvió más firme. Incluso en los exámenes Chunin, donde luchamos por pergaminos, no hay necesidad de matar. Después de todo, somos de la misma aldea, ¿no? Orochimaru respiró hondo, considerando sus palabras por un momento. No te preocupes. No volverá a suceder. Satisfecha con su respuesta, Tsunade asintió y sonrió. Muy bien, sigamos adelante y encontremos a nuestro próximo objetivo. Sí, vámonos, dijo Orochimaru, comenzando a caminar hacia adelante una vez más. Tsunade y Jiraiya los siguieron de cerca, aliviados de que la tensión hubiera disminuido. Ninguno de ellos notó el destello en los ojos de Orochimaru mientras miraba brevemente hacia varios árboles grandes en la distancia. Detrás de aquellos árboles, unas cuantas figuras temblaban de miedo, intentando hacer todo lo posible por permanecer ocultas. Capítulo 68. ¿Qué le pasa a este tipo? Detrás de un gran árbol, un joven con un corte de pelo en forma de piña susurraba aterrorizado, todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Apretó su espalda firmemente contra el árbol, tratando de estabilizarse, pero el miedo era abrumador. Detrás de otros dos árboles se encontraban dos figuras más. Un chico pelirrojo regordete y una rubia delgada. Sus expresiones reflejaban su propio miedo. Sus cuerpos estaban rígidos de terror. Estos tres no eran otros que Ino Shikacho, el equipo de Konoha formado por miembros de los famosos clanes Yamanaka, Nara y Akimichi. Tras adentrarse en el bosque, se encontraron incómodamente cerca del grupo de Orochimaru. Por pura curiosidad, se habían acercado al lugar tras escuchar el alboroto causado por la serpiente gigante. Lo que presenciaron a continuación los sacudió hasta lo más profundo. Vieron a Orochimaru invocando una pitón con su técnica manos de serpiente de sombra oculta, usándola para recuperar a un ninja de Konoha tragado entero. El tamaño y el terror de la pitón habían dejado una marca indeleble en ellos, proyectando una sombra de pavor sobre sus corazones. No podían comprender cómo un niño de 10 años podía poseer tanto chakra para invocar una criatura tan enorme. ¡Qué horror! Ese tipo. Sí, no hay forma de que podamos competir con él. El pelirrojo Akimichi y el delgado Yamanaka se desplomaron en el suelo, hablando uno tras otro. El miedo en sus voces era palpable. Aunque pertenecían a familias nobles y se consideraban talentosos, el trío Ino Shikacho no destacaba por su poder destructivo puro. Contra una temible bestia de invocación como la de Orochimaru, estaban completamente superados. Si Orochimaru hubiera dirigido su atención hacia ellos, no habrían tenido más opción que entregar su pergamino y esperar misericordia. Menos mal que no parece interesado en nosotros. Nara Shikazu, el chico del corte de pelo de piña, suspiró aliviado. Si lo estuviera, estaríamos perdidos. ¿Y ahora qué, Shikazu? Preguntó el pelirrojo Akimichi con voz temblorosa. Nos quedaremos escondidos aquí un poco más, esperando a que se alejen más. ¿En serio qué clase de monstruo tiene tanto chakra para semejante técnica de invocación? ¿Quién sabe? Murmuró Shikazu en voz baja. Mientras tanto, volvamos con el grupo de Orochimaru. Después de confirmar que Orochimaru se había recuperado completamente, Jiraiya dirigió su atención a la enorme pitón que había aparecido antes. ¿Cómo es que tienes mucho más chakra que yo, Orochimaru? Preguntó Jiraiya, con los ojos aún abiertos por la incredulidad. Era bien sabido que cuanto más grande era la criatura invocada, más chakra consumía. Si Jiraiya intentaba invocar un sapo del mismo tamaño que la pitón, probablemente agotaría todas sus reservas de chakra. Ningún ninja en su sano juicio desperdiciaría todo su chakra en una sola invocación. Así que Jiraiya dedujo que Orochimaru debió haber usado mucho menos chakra del esperado para esa serpiente gigante. ¿Es extraño? Orochimaru sonrió levemente.
Claro que es extraño. Respondió Jiraiya, casi exasperado. Tu entrenamiento claramente no se centra en acumular reservas de chakra, así que ¿cómo es que tienes mucho más que yo? No tiene sentido. Exactamente. Incluso yo estoy sorprendida, intervino Tsunade, apoyando a Jiraiya. Orochimaru no pertenecía a ningún linaje en particular, ni había recibido ningún entrenamiento especial para aumentar su chakra. Sin embargo, sus reservas de chakra superaban con creces las de Jiraiya, quien entrenaba regularmente por su cuenta. Era una situación desconcertante. Ante sus preguntas, Orochimaru dejó escapar un suspiro de impotencia. Bueno, parece que este secreto ya no puede guardarse. ¿Secreto? ¿Qué quieres decir? Preguntó Tsunade. No es nada complicado. Es simplemente el resultado de mi última investigación. Aunque todavía está en fase experimental. ¿Investigación? ¿De qué hablas? ¿Dices que encontraste una manera de aumentar tus reservas de chakra? Jiraiya y Tsunade quedaron atónitos. Para ellos, la idea de que pudiera existir un método además del entrenamiento riguroso para aumentar el chakra parecía absurda. Exactamente, asintió Orochimaru, indiferente. El suero diluido en el que había estado trabajando era un avance futuro que planeaba revelar, por lo que no había daño en avisarles un poco antes. ¿Qué? Eso es imposible. Exclamaron Jiraiya y Tsunade al mismo tiempo, con evidente incredulidad. Pero al pronunciar esas palabras, se dieron cuenta rápidamente de lo absurdas que sonaban. El chakra de Orochimaru había aumentado mucho más allá de lo normal, algo que no podía explicarse solo con el entrenamiento. ¿Cómo es imposible? Respondió Orochimaru con calma. ¿De verdad crees que entrenar es el único camino hacia la fuerza? Tsunade se quedó en silencio. Jiraiya apretó los dientes pero también permaneció en silencio. Desde que tenían memoria, habían creído en el principio de que el trabajo duro y el entrenamiento eran las únicas maneras de hacerse más fuertes. Pero Orochimaru había destrozado esa creencia ante sus ojos. Con el paso de los años, habían ido aceptando poco a poco los diversos milagros que Orochimaru había logrado. Comenzó a investigar la genética humana a los 6 años y más tarde desarrolló la popularísima superpoción de recuperación. Ahora, saber que estaba trabajando en una forma de aumentar las reservas de chakra no parecía tan descabellado después de todo. Realmente eres un monstruo, murmuró Jiraiya, finalmente renunciando a su resistencia a la idea. Sin embargo, todavía había una sensación de incomodidad supurando en su corazón. Después de todo, la base de la fuerza de un ninja siempre había sido el entrenamiento riguroso y la disciplina. Pero ahora, Orochimaru sugería que la investigación científica podría proporcionar atajos para alcanzar ese poder. Esto trastocó todo lo que alguna vez habían creído. Lo más desalentador para una persona es cuando una creencia que ha mantenido durante toda su vida de repente se desmorona ante ella. Era como cuando los antiguos creían que la Tierra era plana, solo para luego descubrir que era redonda. El derrumbe de tal creencia sería como si el suelo se derrumbara bajo sus pies. Y ahora, tanto Jiraiya como Tsunade sentían ese mismo colapso. Su arraigada creencia de que la fuerza solo se lograba con trabajo duro estaba siendo cuestionada. ¿Podría ser posible que realmente existiera otra forma de obtener poder? ¿Se trastocaría por completo su comprensión del mundo ninja? ¿Monstruo? Rió Orochimaru suavemente, notando la preocupación en sus rostros. Esto no es para tanto. Además, no lo consideren injusto. El mundo nunca fue justo, para empezar. Por ejemplo, Tsunade, tus habilidades ya superaban a las de otros desde que naciste y con el tiempo, esa brecha solo se amplía. ¿Es eso justo para los demás ninjas? Eso es realmente injusto, murmuró Jiraiya, casi aturdido. De acuerdo, de acuerdo. Tú ganas, dijo Tsunade con un suspiro, admitiendo la derrota. Pero ¿de verdad tu investigación tiene un efecto tan grande? ¿De verdad puede cambiar el físico de una persona y aumentar sus reservas de chakra? ¿Y qué hay de los efectos secundarios? Ante la mención de los efectos secundarios, Jiraiya también se mostró más escéptico. Era bien sabido que todo medicamento potente conllevaba efectos secundarios igualmente fuertes. ¿Podría ser realmente seguro este nuevo invento? Orochimaru respondió con calma. Te lo explicaré todo más tarde. ¿Eh? ¿Por qué más tarde? Preguntó Tsunade confundida. Porque tenemos compañía, dijo Orochimaru, entrecerrando los ojos al sentir una presencia que se acercaba. Capítulo 69. ¿Compañía?
Tsunade se quedó atónita por un momento al escuchar las palabras de Orochimaru, pero se recuperó rápidamente y se puso de pie, desenvainando un kunai junto con Jiraiya. Ambos adoptaron inmediatamente una postura defensiva, listos para cualquier cosa. ¿Dónde está el enemigo? Muéstrate. Jiraiya-sama ya te ha visto. Gritó Jiraiya, observando los alrededores con extrema vigilancia. Orochimaru, al notar su reacción, rió suavemente. No se preocupen. El enemigo aún no ha llegado. ¿Qué? Gimió Tsunade, relajando la postura con exasperación. ¿No puedes decirlo todo de una vez? Sí, nos tienes a todos nerviosos para nada, añadió Jiraiya con un suspiro. Estaba claro que este examen no suponía un gran desafío para los tres. No subestimaban a sus enemigos, pero solo se lo tomaban en serio cuando aparecía un oponente digno. Jiraiya, a pesar de su habitual comportamiento despreocupado e idiota, no era un tonto en los momentos cruciales. Era tan confiable como cualquier otro en momentos críticos. Ah, por cierto, Orochimaru, Tsunade recordó algo de repente. ¿No dijiste antes que había un equipo ninja siguiéndonos? Ella y Jiraiya habían estado tan concentrados en el jutsu de invocación masivo de Orochimaru antes que ni siquiera habían notado la presencia de alguien cerca. Sí, confirmó Orochimaru, con expresión ilegible. Tsunade arqueó una ceja. Entonces, ya que sabías que estaban ahí atrás, ¿por qué no cogiste su pergamino? Eso parece bastante inusual en ti. ¿Quieres saber por qué? Respondió Orochimaru con calma. Tsunade asintió con entusiasmo, curiosa por su razonamiento. Es simple. Estaba de buen humor después de lidiar con algo, así que decidí dejarlos tranquilos. De buen humor. El rostro de Tsunade se oscureció con incredulidad. ¿Y si te mantienes de buen humor todo el tiempo y nadie aparece para desafiarnos? ¿Y si fallamos en la misión? Orochimaru sonrió con suficiencia, sin molestarse en responder directamente. ¿Crees que es posible? Su respuesta dejó a Tsunade momentáneamente sin palabras. En este bosque, lleno de ninjas ambiciosos que buscaban aprobar los exámenes Chunin, era imposible evitar la confrontación por mucho tiempo. Siempre venía alguien buscando pelea. Jiraiya rió entre dientes y se encogió de hombros. Tsunade, debo decir que tu pregunta fue un poco tonta. La gente siempre dice que tener pechos grandes significa tener un cerebro pequeño, pero ¿cómo explicas que tu pecho plano sea tan descerebrado? No siempre fuiste así, ¿verdad? Se frotó la barbilla en un gesto de fingida contemplación, como si estuviera reflexionando sobre el significado de la vida. Los ojos de Tsunade se crisparon de furia, apretando los puños y notando cómo las venas se le hinchaban en la frente. Jiraiya, buscas la muerte, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo. Jiraiya agitó las manos frenéticamente mientras retrocedía, dándose cuenta de que había pinchado al oso. Hay un enemigo cerca, ¿recuerdas? No armemos un escándalo. Pero Tsunade no se dejó vencer. Se abalanzó sobre Jiraiya, lista para asestarle un golpe demoledor. Justo cuando Tsunade estaba a punto de atacar, una voz desconocida de repente sonó. Oh, ¿es este el examen Chunin o simplemente estás jugando a las casitas? ¿Quién anda ahí? Tsunade se detuvo a mitad de la embestida, su frustración ahora dirigida a la voz desconocida. Orochimaru también se levantó, con un brillo frío en los ojos. Un momento después. Zaz. Zaz. 3 figuras cayeron de los árboles, aterrizando estratégicamente en el suelo para formar un triángulo alrededor de Orochimaru y su equipo. Al ver aparecer a los 3 adolescentes, Orochimaru permaneció imperturbable. Ya lo esperaba. Cada vez que se detenía a descansar, liberaba un enjambre de pequeñas moscas invisibles para vigilar los alrededores. Gracias a su aguda percepción, conocía a estos 3 desde hacía tiempo. El trío parecía tener unos 13 años y, a juzgar por el emblema en sus ropas, el que los lideraba pertenecía al clan Uchiha. Entonces, ¿eres Orochimaru? Preguntó el líder de los Uchiha, entrecerrando los ojos mientras lo evaluaba. La respuesta de Orochimaru fue indiferente, casi desdeñosa. ¿De verdad necesitamos presentaciones antes de pelear? Tsunade tuvo que contener la risa ante la franqueza de Orochimaru, e incluso Jiraiya quedó momentáneamente desprevenido. Este no era el Orochimaru al que estaban acostumbrados. Normalmente no era de los que bromeaban. Uchiha-dan, el líder del trío, frunció el ceño ante la arrogancia de Orochimaru. ¡Qué descaro, chico! ¿Sabes siquiera con quién estás hablando? Uchiha Daman era miembro del prestigioso clan Uchiha y conocía bien sus propias habilidades. A los 13 años, confiaba en su fuerza, aún más tras conocer la reputación de Orochimaru.
El espíritu competitivo de Dan, típico de los Uchiha, se encendió al pensar en los elogios que Orochimaru había recibido. «Genio». Dan se burló. Por muy talentoso que fuera Orochimaru, no pertenecía al clan Uchiha. Para alguien como Dan, nadie podía compararse con el poder de su propio linaje. ¿De verdad te crees fuerte, chico? Se burló uno de los compañeros de Dan. Solo eres un huérfano sin padres. ¿Por qué eres tan arrogante? Su burla tocó la fibra sensible. Claramente habían hecho su tarea, sabiendo lo suficiente sobre los antecedentes de Orochimaru como para usarlos en su contra. Al oír esto, la expresión de Orochimaru se ensombreció. Tsunade y Jiraiya también se sobresaltaron. Tras tanto tiempo juntos, sabían mejor que nadie que los padres de Orochimaru habían fallecido cuando él era joven. Pero como compañeros de equipo, nunca lo mencionaron, pues comprendían lo delicado que era para él. Jiraiya aún recordaba el aura amenazante que Orochimaru exudaba la primera vez que alguien mencionó a sus padres. Si Tsunade no hubiera intervenido entonces, Jiraiya estaba convencido de que Orochimaru habría tomado medidas drásticas. Sin embargo, esta vez parecía diferente. Orochimaru permaneció tranquilo, con la mirada fija en el chico Uchiha. «Dime tu nombre». «Uchiha Dan», respondió con orgullo, inflando el pecho. Típico del clan Uchiha, siempre lleno de arrogancia. Los labios de Orochimaru se curvaron en una leve sonrisa. «Eres demasiado confiado. No sobreestimes tus habilidades». El rostro de Dan se retorció de ira y rápidamente tomó la espada que llevaba atada a la espalda. Con un movimiento rápido, Dan desenvainó su espada y sus dos compañeros de equipo hicieron lo mismo, sacando sus kunai. Estaba claro que no tenían intención de negociar por el pergamino. Querían acabar con Orochimaru primero. De nuevo. En un abrir y cerrar de ojos, la figura de Orochimaru desapareció de la vista. «Tan rápido», exclamó Dan, abriendo mucho los ojos con incredulidad. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Orochimaru reapareciera justo frente a él. Capítulo 70. Aunque Uchiha Dan ya había visto a Orochimaru y a sus compañeros de equipo en acción, y tenía cierta comprensión de sus técnicas de parpadeo corporal, presenciarlo de primera mano en la batalla fue una experiencia completamente diferente. Por suerte para él, reaccionó con rapidez. Defender era a menudo más fácil que atacar, sobre todo si podía evitar el arrebato inicial de velocidad de su oponente. Creía que si conseguía contener ese primer golpe, el resto de la batalla se resolvería. Pero algo no estaba bien. Cuando se preparó para defenderse, se dio cuenta de que Orochimaru no iba a por él. En cambio, Orochimaru había cambiado de objetivo y atacaba a sus compañeros. En algún momento, un kunai apareció en su mano. «No, intenciones asesinas», pensó Dan con horror. La intención asesina era un tipo específico de aura, que solo aparecía en quienes habían quitado la vida antes. ¿Acaso este chico, este monstruo ya había matado a alguien? Los pensamientos de Dan corrían, pero no tenía tiempo para darles vueltas. Sabía que si no actuaba ahora, su compañero moriría en segundos. En la aldea de Konoha, matar a un compañero ninja equivalía a traicionar a la aldea, pero el examen Chunin era diferente. Allí, las reglas eran más crueles. Se permitían las muertes. Para Dan, no era que le importara mucho la vida de su compañero, pero sabía que si moría, su equipo quedaría eliminado del examen. Tenía que actuar. De nuevo. Dan utilizó rápidamente su propia técnica de teletransportación, lanzándose entre Orochimaru y su compañero de equipo en el último momento. «No me subestimes», gritó, y su espada ninja chocó con el kunai de Orochimaru en un fuerte choque metálico. Sonido metálico. La fuerza de la colisión sorprendió a Dan. La fuerza de Orochimaru era irreal. ¿Cómo es que no solo es rápido, sino también tan fuerte? Al darse cuenta de que ya no podía contenerse, los ojos de Dan brillaron con determinación. Usando la fuerza de Orochimaru, se impulsó y puso a su compañero a salvo, alejándolos del alcance inmediato de Orochimaru. Mientras se retiraban, los ojos oscuros de Dan se transformaron en un Sharingan de color escarlata profundo. Mano de serpiente de sombra latente. Resonó la voz de Orochimaru, y en un instante, innumerables serpientes salieron disparadas de sus manos, dirigiéndose directamente hacia Dan, que se retiraba. Con su Sharingan activado, la visión de Dan ralentizó el mundo que lo rodeaba. Las serpientes parecían moverse a cámara lenta. Giró su cuerpo de forma antinatural, esquivando por poco las fauces de las serpientes. Sin embargo, aunque Dan logró evadir el ataque, su compañero de equipo no tuvo tanta suerte. «¿Nani?», jadeó el compañero de equipo. Los colmillos de varias serpientes se clavaron en su piel.
Sintió la fuerza aplastante de sus cuerpos envolviéndolo, y antes de que pudiera reaccionar, fue atraído violentamente hacia Orochimaru. ¡Orochimaru! Gritaron Tsunade y Jiraiya al unísono, temiendo lo peor. Pero lo que Orochimaru hizo a continuación hizo que exhalaran aliviados. En lugar de hundir el kunai en el corazón del chico atrapado, Orochimaru simplemente apretó el puño y le dio un brutal puñetazo en la cara. Estallido. El puñetazo hizo volar al niño como una bala de cañón. ¡Ojo! El suelo se desgarró a su paso mientras se deslizaba más de 10 metros, creando una profunda zanja, llena de polvo y escombros. Su cuerpo finalmente se estrelló contra un árbol lejano con un fuerte golpe. La fuerza de Orochimaru, aunque no era algo que hubiera entrenado excesivamente, era formidable. Su físico naturalmente mejorado garantizaba que cualquiera que lo golpeara lo sintiera profundamente. Y increíble, murmuró el compañero de equipo restante de Dan, demasiado aturdido para moverse. Orochimaru no solo era rápido, sino que su fuerza bruta era aterradora. No te quedes ahí parado, idiota. Ladró Dan, sacando a su compañero de su estupor. Sin embargo, cuando su compañero recuperó el sentido, ya era demasiado tarde. El suelo bajo sus pies se había convertido en un pantano. Liberación de la tierra. Pantano del inframundo. Gritó Jiraiya, sonriendo con picardía. Oye, no te pueden pillar soñando despierto en medio de una batalla. Bromeó Jiraiya. El ninja atrapado forcejeó, pero cuanto más intentaba liberarse, más se hundía en el fango. Antes de que pudiera idear un plan para escapar, una sombra se cernió sobre él. Aquí viene un puñetazo. Gritó Tsunade con alegría mientras saltaba en el aire y lanzaba su puño hacia el indefenso ninja. Levantó los brazos en un intento desesperado por bloquear, pero con los pies atrapados en el pantano, no había forma de que pudiera resistir la monstruosa fuerza de Tsunade. Estallido. Su puñetazo conectó, enviándolo a volar fuera del pantano y estrellándose contra el suelo como un muñeco de trapo, siguiendo el destino de su otro compañero de equipo. Así, lo que había comenzado como una batalla de 3 contra 3, rápidamente se convirtió en una de 3 contra 1. ¿Por fin te unes a la lucha?, dijo Orochimaru con una sonrisa burlona, dirigiendo la mirada hacia Jiraiya y Tsunade. Ninguno de los dos había movido un dedo desde que entraron en el bosque de la muerte, y ahora parecía que finalmente se involucraban. Mientras no mates a nadie, con gusto intervendré. Respondió Tsunade con una sonrisa. Cruzó el pantano, con el chakra concentrado en los pies para evitar hundirse. Luego aplaudió juguetonamente. Como compañeros de Orochimaru, tanto ella como Jiraiya sabían que, una vez que la mano de la serpiente de sombra latente de Orochimaru se apoderara de él, solo se necesitaría un kunai para rematar al enemigo. Pero, en cambio, Orochimaru se contuvo y asestó un puñetazo. Eso, a los ojos de Tsunade, confirmó que Orochimaru seguía siendo el compañero de equipo en quien confiaba, alguien que no mataba innecesariamente. ¿Tienes miedo de matar a alguien?, preguntó Orochimaru con tono tranquilo. Está bien matar enemigos, pero son de nuestra aldea, y esto es solo un examen. Tsunade no terminó la frase, pero confiaba en que Orochimaru entendiera su punto. Ya veo, respondió Orochimaru, su tono indicaba que no tenía ningún problema con eso. Maldita sea. ¿Van a ignorarme?, gritó Dan furioso, al darse cuenta de que el trío había estado charlando tranquilamente sin hacerle caso. El clan Uchiha se enorgullecía de sus talentos innatos y su poder espiritual. Ser ignorado así, especialmente por 3 niños menores que él, era insoportable. ¿Qué pasa?, se burló Jiraiya, cruzándose de brazos con una sonrisa burlona. ¿Aún crees que puedes con nosotros 3 tú solo? Dan apretó los puños con furia. Sabía mejor que nadie que ahora tenía las de perder. Con sus 2 compañeros caídos y la destreza en combate que habían demostrado los 3, no tenía ninguna posibilidad. Al darse cuenta de su situación, tomó una decisión rápida. Aunque me cueste admitirlo, no tengo elección, dijo apretando los dientes. Toma el pergamino y vámonos. Metió lentamente la mano en su bolsa y colocó con cuidado el pergamino en el suelo. La palabra interrogación de tierra, estaba claramente inscrita en el pergamino. Al ver el pergamino que Dan dejó en el suelo, Tsunade y Jiraiya no pudieron evitar sentir una oleada de emoción. El pergamino que sostenían era el pergamino del cielo, y ahora, con el pergamino de la tierra en la mano, su misión estaba prácticamente completada. Solo quedaba dirigirse a la torre central. Todavía era el primer día de exámenes, y la perspectiva de ser el primer equipo en llegar a la torre central los llenó de un sentimiento de orgullo. Sin embargo, Dan claramente no estaba contento con la situación. Aunque no estuviera dispuesto, ¿qué opción le quedaba? Subestimó a Orochimaru y pagó las consecuencias.
El mismo error casi había causado la muerte de 3 ninjas de Konoha antes, y ahora había dejado a 2 de sus compañeros gravemente heridos. Todo esto era el precio de su propia arrogancia, y no podía culpar a nadie más. Ante la abrumadora fuerza de Orochimaru, Dan no tuvo más remedio que ofrecer el pergamino de la tierra como forma de garantizar su propia seguridad. Esperaba que al entregar el pergamino, pudiera irse y tal vez encontrar otro equipo al cual robarle los pergaminos, asegurando así el paso de su equipo al examen. Tsunade, proveniente del clan Senju, siempre había albergado cierto desprecio por los Uchiha. La relación entre ambos clanes siempre había sido tensa. Aunque compartían la misma aldea, siempre había un trasfondo de animosidad. Y en momentos como estos, incluso si no era un conflicto abierto, no había afecto entre ellos. Si Orochimaru le estaba poniendo las cosas difíciles a un Uchiha, no veía motivo para intervenir. Los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa maliciosa. Muy bien, muévanse. Parece que los Uchiha no son tan impresionantes como creen. Bastardo. Gruñó Dan, con la furia apenas contenida. Su orgullo como Uchiha estaba hecho trizas tras verse obligado a entregar el pergamino de la tierra, y ahora este ninja de nacimiento civil humillaba a su clan. Era impensable. La arrogancia de los Uchiha jamás permitiría semejante insulto. Pagarás por esto, Orochimaru. Gritó Dan, agarrando con fuerza la empuñadura de su espada. Sus ojos Sharingan cobraron vida, y su sangre hirvió de rabia. Orochimaru permaneció imperturbable, con su fría mirada fija en la de Dan. ¿Quieres pelear? Bien. Pero este será tu último error. Sin mirar atrás, Orochimaru les hizo un gesto sutil a Jiraiya y Tsunade, indicándoles que se mantuvieran al margen. Quería encargarse de esto solo. Tsunade y Jiraiya intercambiaron miradas inquietas, pero sabían que era mejor no interferir. Cuando Orochimaru se enfrentaba a un solo oponente, jamás permitía que nadie más interviniera. Esta era su pelea, y tenía la intención de terminarla. En lo profundo del bosque de la muerte, otro grupo de 3 liderado por un chico del clan Inuzuka estaba en movimiento, saltando de rama en rama con sus ninken junto a ellos. Espera un momento. Ordenó Inuzuka Zen, levantando una mano para detener el avance de su equipo. ¿Qué pasa? Preguntó Ryuichi del clan Hyuga. Escuché algo más adelante. Ryuichi, ¿puedes usar tu Byakugan para comprobarlo? Entiendo. Con eso, Ryuichi activó su Byakugan. Las venas alrededor de sus ojos se dilataron al ampliar su visión, atravesando el denso bosque frente a ellos como un cuchillo cortando mantequilla. Son ellos. Dijo Ryuichi sorprendido. ¿Quién? Preguntó Zen, despertando su interés. El trío de la sala de exámenes. Orochimaru, Senju Tsunade y Jiraiya. ¿Orochimaru? Interesante. ¿Contra quién están luchando? Se enfrentarán al equipo de Uchiha Dan, respondió Ryuichi. Los ojos de Zen se iluminaron al mencionar el Uchiha Dan. ¿Uchiha Dan? Menuda sorpresa. Si se acaban debilitando mutuamente, podemos abalanzarnos y llevarnos el botín. Adelante. Espera, Zen. Ryuichi lo detuvo con voz tensa. ¿Qué ocurre? La pelea ya terminó. Capítulo 72. Cuando escuchó que la batalla había terminado, Zen inicialmente se quedó atónito, pero luego rápidamente se emocionó. ¿Ya terminó? Jaja, dime, ¿qué equipo ganó? El equipo de Orochimaru, respondió Hyuga Ryuichi, todavía observando la escena con una expresión solemne. ¿En serio? Los ojos de Zen se iluminaron, ignorando por completo el tono serio de Ryuichi. Este Orochimaru es increíble. Incluso derrotó a Uchiha Dan. Pero apuesto a que estuvo a punto de vencer, ¿verdad? Su chakra debe estar casi agotado ya. Es el momento perfecto para abalanzarse y tomar su pergamino. Vamos, Shingo, Ryuichi. No te molestes, Zen, dijo Ryuichi con voz firme y seria. Zen hizo una pausa, perplejo. ¿Qué quieres decir? Ryuichi continuó con semblante serio. Su batalla no estuvo ni cerca. Fue una masacre total y unilateral, igual que sus anteriores combates. El equipo de Uchiha Dan no tuvo ninguna oportunidad. Ni siquiera lograron contraatacar. Dejó que eso se asimilara por un momento antes de agregar. Y en cuanto a su chakra, no hay señales de agotamiento. Se ven tan frescos como siempre. ¿Qué? Inuzuka Zen no podía creer lo que oía. Ni siquiera una oportunidad de contraatacar. Pero Uchiha Dan es un prodigio. ¿Cómo es posible? Zen conocía personalmente a Dan. Habían entrenado juntos y había presenciado de primera mano su talento. Durante la competición por equipos anterior, el equipo de Dan había aplastado a sus oponentes sin mucho esfuerzo.
Cuando dos equipos poderosos se enfrentaron, Zen esperaba que saltaran chispas, y que uno de ellos apenas lograra la victoria. La idea de que el equipo de Dan hubiera sido completamente superado no tenía sentido para él. Zumbido. En ese momento, un gran insecto regresó volando de la selva y se posó obedientemente en el dedo extendido de Shingo Aburame, quien llevaba gafas de sol oscuras. Tras un breve instante, Shingo asintió con decisión. Son demasiado fuertes para nosotros, declaró Shingo con claridad. No tenemos ninguna posibilidad. Será mejor que nos retiremos. Zen miró a sus dos compañeros. Sus expresiones serias le decían todo lo que necesitaba saber. Confiaba en su criterio, después de todo, eran un equipo de rastreo. Si bien el perro del clan Inuzuka de Zen era el mejor rastreando olores, eran el Byakugan de Ryuichi y los insectos de Shingo los que podían percibir la verdadera fuerza de sus objetivos. Aún así, la curiosidad de Zen no estaba satisfecha. ¿Qué? Ya llegamos hasta aquí. ¿No podemos echar un vistazo rápido desde lejos? Preguntó Zen, aún indeciso de renunciar por completo a su misión. Shingo lo pensó y respondió con calma. Podemos observar desde la distancia. Pero no deberíamos enfrentarnos a ellos. Si no nos acercamos demasiado, no deberíamos tener problemas. Estoy de acuerdo, añadió Ryuichi. Probablemente ya hayan recogido sus pergaminos. Estaremos a salvo si mantenemos la distancia. Zen, aliviado de no perderse nada, sonrió y dijo. Bueno, ¿qué esperamos? Vamos. Con eso, el trío asintió y se dirigió silenciosamente hacia la escena de la batalla. Mientras tanto, Dan yacía en el suelo, agarrándose el pecho con dolor y confusión. No podía asimilar lo que acababa de ocurrir. Había visto con claridad los movimientos de Orochimaru, pero su cuerpo no había podido reaccionar con la rapidez suficiente para esquivar los ataques. Y algunas de las técnicas que Orochimaru usaba, Dan ni siquiera podía comprenderlas con su Sharingan. ¿Cómo era posible? Orochimaru lo observaba con expresión tranquila pero fría. Aunque posees el Sharingan, tener solo un Tomoe te debilita demasiado. Olvídalo, vámonos. Con eso, Orochimaru hizo un gesto a Tsunade y Jiraiya para que lo siguieran, ignorando a Dan, quien permaneció en el suelo con dolor e incredulidad. La batalla había sido rápida y sencilla. Orochimaru se había apoyado en su velocidad superior, usando ninjutsu básico que no requería sellos manuales para confundirlo y abrumarlo. En la serie original, la abuela Chiyo había aconsejado que para derrotar al Sharingan, uno debía evitar el combate directo o neutralizar su poder de alguna manera. Pero Orochimaru, incluso sin ese consejo, tenía muchas maneras de manejar el famoso dojutsu de Luchia. Había varias técnicas para contrarrestar el Sharingan. Cegamiento de la vista del oponente. Usar una técnica como el jutsu de niebla oculta podría oscurecer el campo de batalla, haciendo inútil la ventaja de la vista del Sharingan. Velocidad absoluta. Técnicas como el dios del trueno volador, las 8 puertas o la armadura de relámpago del Raikage se movían tan rápido que ni siquiera el Sharingan podía seguirles el ritmo. Chakra de la bestia con cola. El chakra errático e inmenso de una bestia con cola no podía ser predicho por el Sharingan. Sin embargo, Orochimaru no necesitaba estos métodos. En cambio, había usado una táctica más simple. Una velocidad abrumadora. Se había movido tan rápido que los ojos de Dan podían ver sus ataques, pero su cuerpo no podía seguirle el ritmo. Usando técnicas básicas como las manos ocultas de la serpiente de las sombras, Orochimaru lo desorientó y lo derrotó fácilmente, haciendo que la batalla fuera muy sencilla. A decir verdad, Orochimaru ni siquiera necesitaba llegar tan lejos. Si hubiera querido, podría simplemente haber activado su Sharingan. Con su Sharingan de 3 Tomoe enfrentado al de un solo Tomoe de Dan, podría haber ganado simplemente mirándolo fijamente. Pero Orochimaru prefirió mantener su Sharingan en secreto por ahora, sin revelarlo a menos que fuera absolutamente necesario. Mientras Orochimaru recogía los pergaminos, Tsunade sonrió y preguntó. Bueno, el objetivo principal está completo. ¿Deberíamos dirigirnos directamente a la torre central ahora? Orochimaru negó con la cabeza. No hay prisa. Tengo algo más interesante en mente. ¿Interesante? ¿Cómo qué? Preguntó Jiraiya, intrigado. Orochimaru compartió su plan, y mientras lo explicaba, los ojos de Jiraiya se iluminaron de emoción. Oh, me gusta este plan. Jaja, esto va a ser divertido. ¿Y tú qué, Tsunade? Preguntó Orochimaru. Tsunade sonrió dulcemente. Eres mi novio, ¿verdad? Claro que lo aceptaré. Al oír la palabra novio, Jiraiya, que había estado emocionado momentos antes, de repente pareció como si le hubieran obligado a tragar algo amargo. Pero Orochimaru, sin reaccionar al término, simplemente continuó.
Muy bien, entonces comencemos, dijo Orochimaru. Sacó un kunai, se cortó el pulgar y se manchó la mano con sangre antes de formar una serie de sellos. Jabalí, perro, pájaro, mono, carnero. Jutsu de invocación. Con un fuerte estallido, una enorme nube de humo blanco llenó el claro. Al disiparse el humo, la enorme figura del pitón gigante de antes reapareció ante ellos. El plan ahora estaba en marcha. Capítulo 73. La pitón gigante que Orochimaru había invocado era la misma de antes, enorme y aterradora. Su cuerpo era tan grueso como varias personas unidas de la mano, y sus ojos, más grandes que una cabeza humana, brillaban con un brillo depredador. Sin embargo, Orochimaru no pareció notar nada inusual. Con un salto tranquilo, se subió a la cabeza de la serpiente y saludó con indiferencia a Tsunade y Jiraiya. Sube. De nuevo. Tsunade y Jiraiya siguieron el ejemplo y aterrizaron detrás de Orochimaru. A pesar del tamaño y la ferocidad de la serpiente, ninguno de los dos se inmutó. Se habían acostumbrado desde hacía tiempo a las invocaciones de Orochimaru y habían aprendido a confiar en sus decisiones. ¿Estás llamando a esta gran serpiente otra vez? ¿Seguro que tienes suficiente chakra para mantenerla en movimiento? Preguntó Tsunade con escepticismo, aún maravillada por el tamaño de la criatura. No haría nada de lo que no estuviera seguro, respondió Orochimaru, con un tono tan indiferente como siempre. Con un movimiento de muñeca, le indicó al pitón gigante que se moviera. Vamos, dijo Orochimaru. Sí, maestro, siseó la pitón gigante en respuesta antes de deslizarse hacia adelante, abriéndose paso entre la maleza, arrancando árboles y pisoteando todo a su paso mientras se adentraba más en el bosque. Desde su escondite, Inuzuka-zen, Yugar Yuichi y Aburame Shingo observaban con incredulidad la enorme serpiente y sus jinetes. Incluso Uchiha-dan, aún recuperándose de su derrota, solo pudo observar en silencio atónito cómo Orochimaru y su equipo desaparecían en el bosque a lomos del pitón gigante. Esto es una locura, susurró Zen, incapaz de apartar la vista de la escena. ¿Cómo puede tener tanto chakra? Los tres intercambiaron miradas, cada uno viendo lo mismo reflejado en los ojos del otro. Miedo. ¿Qué clase de monstruo es él? Murmuró Shingo. Zen miró inconscientemente a su compañero, el pequeño perro amarillo llamado Kiku. El clan Inuzuka era conocido por su vínculo con sus compañeros caninos, y los perros que criaban eran aguerridos y valientes. Sin embargo, ahora, Kiku temblaba incontrolablemente a sus pies, visiblemente aterrorizado por la presencia de la serpiente de Orochimaru. Zen se agachó rápidamente y le dio unas palmaditas en la cabeza a Kiku para tranquilizarlo. Está bien, está bien. Zen, echa un vistazo, dijo de repente Ryuichi, con tono cortante. ¿Qué ocurre? Mira la dirección en la que se dirigen. Zen levantó la vista, confundido. ¿No es ese el camino a la torre central? Ryuichi negó con la cabeza. No. La dirección en la que van, no es hacia la torre central. Dentro de la torre, en el centro del bosque de la muerte, el tercer Hokage se encontraba en la planta baja, escuchando los informes de los examinadores sobre los últimos días del examen de selección Chunin. A su alrededor había un puñado de Jounin de Konoha, con miembros de Anbu ocultos en las sombras, listos para intervenir en cualquier momento. Hoy es el quinto día, reflexionó el Hokage en voz alta, frunciendo el ceño al observar a los 4 equipos que tenía delante. ¿Solo 4 equipos han completado su misión hasta ahora? Al tercer Hokage esto le pareció extraño. De los 80 equipos que habían entrado en el bosque de la muerte, incluso si la mitad hubiera sido eliminada, al menos 20 habrían triunfado. Sin embargo, solo quedaban 4, y lo más preocupante era que sus propios discípulos, Orochimaru, Tsunade y Jiraiya, no estaban entre ellos. No tenía sentido. Él conocía mejor que nadie la fuerza de sus alumnos. Que aún no hubieran completado la misión no solo era inusual, sino también un poco vergonzoso, considerando su potencial. La mirada del Hokage recorrió a los 4 equipos presentes. El primero en llegar fue el equipo de ataque Sakumo, que llegó a la torre el segundo día. Tras ellos, el equipo de Zen llegó el tercer día, y el de Nara Shikaku el cuarto. El equipo de Uchiha-dan acababa de llegar esa mañana. El Hokage miró a los examinadores. ¿Qué pasa con los otros equipos? El examinador dio un paso al frente y habló con respeto. Muchos han sido eliminados por lesiones o por falta de pergaminos, Hokage-sama. En cuanto al resto, ojo. Una explosión repentina sacudió el suelo, interrumpiendo al examinador a mitad de la frase. ¿Qué fue eso? Espetó el Hokage, su mano inmediatamente descansando sobre la empuñadura de su bastón. ¿Ataque enemigo? Gritó uno de los Jounin, entrando en acción. Proteja al señor Hokage.
Gritó otro mientras dos agentes Anbu aparecían junto al tercer Hokage con las armas desenvainadas. Otros dos Anbu salieron corriendo de la torre para investigar el disturbio. Los examinadores se movieron rápidamente para proteger a los candidatos restantes, instándolos a adoptar posiciones defensivas. Ayúdenme. Por favor, sálvame. Un ninja de Konoha, con el rostro cubierto de tierra y pánico, huía desesperado por la selva. Llevaba la ropa desgarrada y se movía frenéticamente entre la maleza. Tras él, una pitón gigante se deslizaba tras él, con su enorme cuerpo abriéndose paso entre los árboles mientras lo perseguía sin descanso. Eso es. Los dos Anbu que habían salido corriendo de la puerta de la torre vieron inmediatamente a la serpiente gigante y abrieron los ojos con incredulidad. ¿Cómo es posible que haya un monstruo así en el bosque de la muerte? Preguntó uno de ellos, aturdido. Tenemos que acabar con él, dijo el otro Anbu, preparándose ya para atacar. Espera. Mira bien su cabeza. Advirtió el primer Anbu, deteniendo a su compañero justo a tiempo. El segundo Anbu levantó la vista y entrecerró los ojos mientras seguía la advertencia. Sobre la cabeza de la serpiente gigante yacía una figura que no había notado al principio. A medida que la serpiente se acercaba, se hacía más evidente. Alguien estaba montando la serpiente. Los dos agentes Anbu intercambiaron miradas de sorpresa y incredulidad en sus ojos. Capítulo 74. Jajaja. ¿Por qué corres? Si me entregas el pergamino, todo estará bien. Se rió Jiraiya, y su voz se oyó a través de los densos árboles mientras su figura se desdibujaba persiguiendo al ninja que huía. Maldita sea, ¿es broma? Maldijo el genin, presa del pánico, mientras corría entre la maleza. Pero ya era demasiado tarde. De nuevo. Dos kunais con etiquetas explosivas pasaron volando junto a él, clavándose en el suelo justo delante. El ninja apenas tuvo tiempo de jadear antes de que la explosión lo lanzara por los aires. ¡Ojo! Cuando el polvo se asentó, el desafortunado ninja yacía inconsciente, y Jiraiya se dejó caer tranquilamente a su lado, desatando el pergamino de su cintura y agregándolo a su colección. Con una sonrisa burlona, inspeccionó su cinturón, que ahora cargaba con 3 o 4 pergaminos. Listo. Espera. ¿Cuándo llegamos? Dijo Jiraiya, al ver por fin la imponente torre central que se alzaba ante él. Su expresión despreocupada se transformó en confusión al ver al tercer Hokage, a los Anbu y a varios examinadores de pie frente a la torre, todos mirándolo a él y a la pitón gigante que tenía detrás, en un silencio atónito. Los dos miembros de Anbu que habían salido corriendo de la torre unos momentos antes fueron los más sorprendidos de todos. ¿Qué pasa? ¿Serán ellos la razón por la que los otros equipos no han completado sus misiones? Murmuró uno de ellos, todavía impactado al ver la enorme serpiente y al chico despreocupado que la montaba. Mientras tanto, el tercer Hokage parpadeó con incredulidad. Acababa de salir para dirigirse a los examinadores, solo para ser recibido por la imagen de su joven discípulo cabalgando tranquilamente sobre una enorme pitón por el bosque de la muerte. Pero tras unos instantes de sorpresa, rió entre dientes. ¿Orochimaru? Reflexionó, con los ojos brillando con una mezcla de orgullo y curiosidad. ¿De verdad su chakra se ha vuelto lo suficientemente fuerte como para invocar a una bestia de este tamaño? Claramente, esta serpiente no era una bestia salvaje del bosque de la muerte, era una criatura invocada. Sin que los demás lo supieran, Orochimaru, Tsunade y Jiraiya podrían haber completado su misión y llegado a la torre central el primer día. Sin embargo, gracias a la sugerencia de Orochimaru, decidieron hacer las cosas un poco más entretenidas. ¿El plan? Recolectar tantos pergaminos de otros equipos como fuera posible durante los 5 días del examen. Con la mente estratégica de Orochimaru, el entusiasmo de Jiraiya por cualquier desafío emocionante y la pícara aceptación de Tsunade, los tres se embarcaron en una arrasadora batalla por el bosque. Usando las moscas invisibles de Orochimaru para detectar y la intimidación de su pitón gigante invocada, minimizaron su gasto de chakra, usándolo solo cuando era absolutamente necesario. Cualquier equipo que se atreviera a resistirse pronto aprendería las consecuencias. Quienes oponían resistencia se enfrentaban a la fuerza bruta, pero al final, la resistencia solo resultaba en derrota y, ocasionalmente, en algo de dolor. Si bien equipos como el de Sakumo entraron pronto en la torre, evitando cualquier enfrentamiento con Orochimaru, otros no tuvieron tanta suerte. El equipo de Nara Shikazu y el de Inuzuka-zen adivinaron las intenciones de Orochimaru y, sabiamente, se apresuraron a conseguir un pergamino y entrar en la torre lo antes posible. Mientras tanto, el equipo de Uchiha Dan sobrevivió por pura suerte, logrando evitar la furia de Orochimaru durante el examen.
Ahora que los exámenes estaban llegando a su fin, Orochimaru, Tsunade y Jiraiya llegaron a la torre, parándose triunfantemente ante el tercer Hokage, Anbu, los examinadores y los equipos restantes. Con un gesto de la mano, Orochimaru despidió a su enorme pitón, que desapareció en una nube de humo. Los tres permanecieron al pie de la torre, con expresiones que revelaban historias completamente distintas. Orochimaru parecía indiferente como siempre, Jiraiya tenía el rostro pintado de orgullo y Tsunade esbozó una sonrisa incómoda, sin saber cómo explicar sus acciones. Los labios del tercer Hokage se crisparon al posar la mirada en el suelo frente a ellos, donde se amontonaban 50, quizá incluso 60, pergaminos. La cantidad era asombrosa, mucho más de lo necesario para el examen. ¿Robaron 50 o 60 pergaminos? Eso significa que robaban al menos a 10 equipos al día. Los agentes Anbu detrás de sus máscaras apenas podían contener su incredulidad. Esto es irreal. Los discípulos del señor Hokage realmente son algo especial. No solo completaron la misión, sino que la superaron de la manera más ridícula posible. En cada examen Chunin, completar la misión era el objetivo principal. Pero esta era la primera vez que se veía a un equipo superarse de esta manera. Normalmente, los equipos luchaban con uñas y dientes para conseguir un solo par de pergaminos del cielo y la tierra, y sin embargo, el equipo de Orochimaru había reunido más de la mitad de los pergaminos disponibles en todo el examen. Los equipos de Inuzuka-zen y Nara-shikazu, aunque habían predicho sabiamente este resultado, quedaron atónitos al verlo desenvolverse ante ellos. Comprendieron que si no hubieran corrido hacia la torre en ese momento, también habrían sido arrastrados por la estela de destrucción de Orochimaru. En cuanto a ataque Sakumo, solo podía quedarse allí, asombrado. ¿Cómo es posible?, pensó. ¿Cómo logró el equipo de Orochimaru robar a 50 o 60 equipos? ¿Está eso siquiera dentro de las reglas del examen? Sakumo no era ajeno a los desafíos de los exámenes Chunin, pero esto era de otro nivel. La logística era abrumadora. Aunque sabía que Orochimaru era fuerte, la idea de derrotar a tantos equipos en tan poco tiempo parecía imposible. Lo que no sabía era que todo era gracias a la pitón gigante de Orochimaru. La bestia invocada les proporcionaba la ventaja perfecta, permitiéndoles descansar mientras los protegía y ayudaba a localizar a otros equipos. Su tamaño y poder significaban que ningún equipo de Genin tenía ninguna posibilidad contra ella. Al final, no solo derrotaron a los equipos, sino que los dominaron por completo. Ahora que todo había terminado, la verdad de la situación quedó clara para el Hokage y los demás. La escasez de pergaminos, el pánico entre los demás equipos y el caos absoluto en el bosque fueron causados por Orochimaru, Tsunade y Jiraiya, quienes estaban descontrolados. El tercer Hokage negó con la cabeza, sonriendo con ironía. Esto es inesperado, como mínimo. Hokage-sama, ¿qué hacemos?, preguntó un examinador con nerviosismo, sin saber cómo manejar esta situación sin precedentes. Han reunido casi todos los pergaminos. ¿Cómo debemos proceder? El tercer Hokage miró a sus alumnos, con una sonrisa cada vez más amplia. Observó a los Jounin y examinadores reunidos a su alrededor. Esta situación es realmente inusual, dijo pensativo. Pero me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué se debería hacer al respecto? El examinador se removió, inseguro de qué decir. Pero tras una breve pausa, habló. Bueno, creo que deberían ascender a Chunin directamente. No es necesario que participen en el resto de las selecciones. El tercer Hokage asintió, considerando la idea. Después de todo, cuando los estudiantes superan todas las expectativas, no tiene sentido continuar con las formalidades. Capítulo 75. El que habló fue un Jonin llamado Yusa, de pie junto al tercer Hokage. ¿De verdad necesitamos que se presenten a los exámenes posteriores? ¿No podríamos simplemente ascenderlos directamente? De hecho, lo que Orochimaru y sus compañeros lograron fue más que impresionante. Ni siquiera alguien de su calibre podría haberlo hecho mejor. Por lo tanto, creía que no había ningún daño en promocionarlos directamente. Es realmente increíble que hayan logrado tales hazañas. Estoy de acuerdo con Yusa, dijo otro examinador, asintiendo en señal de aprobación. Como examinador, era plenamente consciente de que Orochimaru y su equipo no eran simples participantes. Eran discípulos del Hokage. Ya fuera por su extraordinario desempeño o por su estatus especial, no tenían motivos para objetar. El tercer Hokage miró a los demás Jonin. ¿Y qué hay del resto? Intercambiaron miradas y luego asintieron en señal de acuerdo. Apoyado. Apoyado.
Nadie objetó el ascenso directo de Orochimaru y sus compañeros. Los Jonin, los examinadores e incluso sus compañeros participantes, como Sakumo, compartieron la misma opinión. Su desempeño fue tan extraordinario que nadie pudo mostrar resistencia ni insatisfacción. Así, por unanimidad, los exámenes Chunin concluyeron para Orochimaru y sus dos compañeros. Avanzaron con éxito al rango Chunin. Sin embargo, el trío no tenía prisa por irse. En cambio, subieron al segundo piso de la torre central para descansar y ver los partidos restantes. Tsunade se estiró perezosamente tras llegar al segundo piso. No puedo creer que nos traten así después de una pelea tan dura. Es un poco sorprendente, la verdad. Eso demuestra lo imbatible que es el gran Jiraiya-sama. Soy demasiado fuerte. Se jactó Jiraiya con una sonrisa. Por favor, si hablamos de quien contribuyó más, obviamente es Orochimaru. ¿Qué hiciste?, replicó Tsunade, sin contenerse en su burla. Para ser honesta, con las habilidades de Orochimaru y mi belleza, podríamos haber ganado incluso con un cerdo en nuestro equipo. ¿Qué? ¿Me estás llamando cerdo? Lo dijiste tú mismo, no yo. Maldita sea, mujer de pecho plano. Jiraiya. Te lo estás buscando. Veamos qué te parecen mis puños. Estallido. Antes de que Jiraiya pudiera reaccionar, Tsunade ya lo había derribado con un poderoso puñetazo. Al ver la familiar escena desarrollarse, Orochimaru solo pudo sacudir la cabeza, con una leve sonrisa dibujándose en sus labios. Estos dos nunca parecían quedarse sin energía, incluso después de pasar 4 días seguidos en el bosque de la muerte. De alguna manera, aún tenían la resistencia para discutir y pelear así. Está bien, Tsunade, basta. Sentémonos y descansemos, dijo Orochimaru con calma. De acuerdo, Orochimaru. Tsunade abandonó inmediatamente su agresividad y su expresión se suavizó con una sonrisa mientras tomaba obedientemente el brazo de Orochimaru. Verlos juntos parecía la de una pareja joven. Aunque Tsunade siempre había sido conocida por sus tendencias violentas, Orochimaru parecía ser la excepción. Ahora, parecía considerarlo su verdadero novio. Sus ojos se llenaban de cariño y ternura cada vez que lo miraba. Fue bastante divertido, teniendo en cuenta que solo tenían 10 años. Mientras tanto, debido a la conmoción causada por Orochimaru y sus compañeros de equipo, todo el examen Chunin se vio afectado. Tras instalarse en el área de descanso del segundo piso, comenzaron a llegar otros equipos. El tercer Hokage y los examinadores seguían discutiendo cómo proceder con los candidatos restantes. La mayoría de los pergaminos habían acabado en manos de Orochimaru y su equipo, por lo que solo 12 equipos habían logrado avanzar. El debate giraba en torno a si celebrar o no la siguiente ronda de selección para estos 12 equipos. Después de todo, sobrevivir y recolectar pergaminos de 70 equipos competidores fue un claro testimonio de sus habilidades de combate. Sin embargo, tras mucho debate, el consenso fue que el rol de un Chunin no era un asunto trivial. Estos candidatos pronto liderarían misiones en el campo de batalla, por lo que sus habilidades de combate personales debían evaluarse a fondo. Por lo tanto, se tomó la decisión de proceder con una batalla de eliminación 1 contra 1 para los 12 equipos restantes. En cuanto a Orochimaru y sus compañeros, el examen ya no les preocupaba. Ya habían completado su parte. Lo único que llamó la atención de Orochimaru fue un candidato en particular, el Dan Uchiha. El clan Uchiha, a pesar de su peligrosa reputación, era sin duda un clan de genios. Su fuerza mental natural les permitía aprender y ejecutar ninjutsu con mayor rapidez que la mayoría de sus compañeros. Entre los participantes Uchiha estaban Uchiha Dan, Uchiha Aki, Uchiha Retsu y Uchiha Shu. Aunque Uchiha Shu era demasiado joven y no había logrado pasar el bosque de la muerte, los demás habían avanzado con éxito. Sorprendentemente, Uchiha Dan también logró avanzar. A pesar de que Orochimaru había obtenido su pergamino el primer día, Dan había encontrado la manera de triunfar. Incluso con sus compañeros lesionados, logró recuperarse y destacar entre los 70 equipos. Eso por sí solo decía mucho sobre su talento. Pero Uchiha Dan jamás olvidaría la sombra que Orochimaru proyectó sobre él durante el examen. Orochimaru no solo hirió a sus compañeros en un instante, sino que también lo torturó incluso con su Sharingan durante la pelea. Para alguien tan orgulloso y arrogante como Dan, esa batalla había sido un golpe devastador para su ego. A medida que los participantes restantes continuaron compitiendo, los exámenes Chunin llegaron lentamente a su fin. Sin embargo, debido al abrumador dominio del equipo de Orochimaru, muy pocos candidatos lograron ascender esta vez. Aparte de Ataque Sakumo y algunos miembros de clanes prominentes, la mayoría de los ninjas civiles fueron eliminados.
Al final, se podría decir que este examen de selección de Chunin fue un fracaso. Dentro de la oficina del Hokage, el tercer Hokage, vestido con sus ropas ceremoniales, estaba sentado tras su escritorio con expresión serena, con las manos apoyadas bajo la barbilla. Miraba atentamente a sus tres discípulos. Dime de quién fue esta idea. Aunque estaba innegablemente orgulloso de sus logros, el tercer Hokage no pudo evitar sentir que sus acciones habían sido un poco imprudentes. Uno de ellos debía ser el cerebro detrás de esta atroz maniobra. Fue mi idea, admitió Orochimaru sin dudarlo. Oh. El tercer Hokage esperaba esta respuesta, pero aún así se sorprendió un poco. En su mente, Orochimaru siempre había sido el más sereno y estratégico de los tres. De hecho, creía que Jiraiya habría sido el que habría tenido una idea tan impulsiva, seguido de Tsunade. Pero, tras reflexionar más a fondo, se dio cuenta de que su juicio inicial estaba equivocado. Con el nivel de habilidad actual de Jiraiya y Tsunade, no habrían podido lograr algo tan extremo sin el liderazgo de Orochimaru. Sin embargo, eso llevó a otra pregunta. ¿Por qué alguien tan calculador como Orochimaru propondría un movimiento tan audaz? No tenía sentido. Hiruzen entrecerró los ojos y miró directamente a su discípulo. Explica tus razones, Orochimaru.